Gloria al Señor Jesús. Es una bendición, hermanos, estar congregados en el nombre de Jesucristo. Y como decía la hermana, con la bendición de estar aquí en el lugar del culto. Este es el lugar que Dios escogió para que vengamos, invoquemos su nombre. ¿Cuánto lo creen? Así que hemos de honrar y glorificar a nuestro Dios, siempre estar en alabanza. Y agradecemos, hermanos, a todos nuestros hermanos y hermanas, la Iglesia del Señor en Copacabana, que en medio de todos estos tiempos permaneció fiel a Dios. Amén. Qué bendición. De verdad que uno se alegra ver cómo la iglesia es una iglesia fiel. Amén. En la iglesia siempre está la presencia de Dios, y Copacabana ha tenido un privilegio muy bonito de parte de Dios este año. Primero nos trajo a un campamento, a un lugar de transición. Ese es un campamento. Luego entonces nos trae a estrenar. Y nos dice que nos tiene otro estreno mejor. O sea que el Señor nos lleva de estreno en estreno, ¿no? Alabanzas a Jesús, gracias a Dios por ello. Bien, hermanos, vamos a leer la palabra de Dios. De verdad que me alegro de verlos a todos y saber que todos están bien. Y vamos a leer el Salmo 73, versos 23 al 26. Salmo 73. Entonces, dice el Salmo 73, versos 23 al 26. Yo leo y ustedes leen allí mentalmente. Dice la Escritura: con todo, yo siempre estuve contigo, trabaste de mi mano derecha, hasme guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Amén, aleluya. Bien, hermanos, el tema que le he dado hoy es: mi porción es Dios para siempre. Alabanzas al Señor Jesucristo. He tomado unos temitas y los he definido sobre la base de Job. Job es un trabajo que se hizo en la parte de la interpretación bíblica. Y vamos a tomar algunas palabritas. Yo creo que estamos entrando de una cuarentena, o saliendo de la cuarentena y entrando ya a esta otra etapa, pero que aún sigue la pandemia, pero que hemos de guardar pues todo el protocolo a seguir para prevenir. Entonces, creo que hoy este tema lo tomemos para definir muchas cosas en nosotros de aquí hacia allá, hacia adelante. O sea, quiero decir que después de esta cuarentena, que fue un tiempo de retiro, nosotros tuvimos un campamento en lugar de transición y luego pasamos a un retiro espiritual en los hogares. Eso para la iglesia fue un retiro espiritual. Por eso en los hogares cristianos no se pudo haber dado violencia intrafamiliar, porque era un retiro espiritual. De hecho, fue el tiempo en que más se ha predicado el evangelio en las redes sociales. Entonces, el propósito implica intención, y la intención implica diseño. Es muy importante eso. O sea, quiere decir que Dios tiene un propósito con tu vida y tiene un diseño. Tiene un diseño, Él lo diseñó. Y si hay un diseño en este mundo,
es porque hay un diseñador. Y esto no lo digo con la intención de probar a Dios, sino más bien de revelarlo. Porque para quien busca respuesta, para quien escucha, hay una voz. Entonces, ¿estoy realmente escuchando? Es posible que haya algo acerca de Dios que aún no haya escuchado o entendido. Por ejemplo, a mí me llama la atención lo siguiente, o sea, a veces nosotros navegamos en las redes sociales mucho y dejan de escuchar el pastor de la congregación, que fue el que Dios les puso a que les hablara. O sea, el mensaje de una congregación no lo tiene Dios en otra voz, sino en la del pastor. Por eso, cuando dice que el pastor, para que no lo haga quejándose, algunos interpretan mal ese punto. Yo estuve haciendo un estudio sobre el tema en la pandemia. Entonces, lo interpretan de que el creyente piensa que es que quejándose, o sea, que él tiene que dar cuenta de él, que Dios le va a decir, oiga, ¿usted por qué no le puso cuidado a aquel? ¿Por qué no le puso? Y empiezan así. No, ese texto no dice eso. Ese texto quiere decir que Dios le pregunta por el creyente de la siguiente manera: ¿y cómo lo vio usted? ¿Se está manejando bien o se está manejando mal? Ah, Señor, se está manejando mal. ¿Y cómo se comporta? No, critica mucho, pone mucho problema. Eso es lo que Dios dice ahí, para que no lo haga quejándose. O sea, que Dios quiere decir más bien que cuando Dios pregunte, no, va muy bien, va creciendo en la vida espiritual, su comportamiento es excelente. Eso es lo que Dios quiere escuchar del pastor cuando le pregunta por el creyente. En eso consiste. Entonces, ¿estoy realmente escuchando? Es posible que haya algo acerca de Dios aún que no haya escuchado o entendido. Dios ha estado hablando durante mucho tiempo, pero el hombre no siempre le ha escuchado para recibir su mensaje. En Romanos capítulo 1, verso 20 y 21 dice: porque sus propiedades invisibles, poder eterno y naturaleza, desde el momento de la creación del mundo son comprendidas por la mente a través de la contemplación de lo creado. Así que no hay excusa para ellos. Sabiendo acerca de Dios, no le dieron alabanza y gratitud como Dios, sino que se enredaron en un razonamiento vacío, y la oscuridad envolvió sus necios corazones. Oiga, por ejemplo, usted dirá, bueno, ¿y el hermano qué versión está leyendo? Llamándose sabios se volvieron necios. O sea, por ejemplo, en este tiempo de la cuarentena, la versión que traté de usar mucho fue la versión de los serbios, que es una versión ortodoxa de la antigua versión, de las antiguas versiones de la Biblia. Entonces me llama la atención porque como son la versión de un pueblo de una iglesia que ha florecido y ha salido adelante en medio del comunismo y de un país, de una sociedad comunista, donde hay pena de muerte, inclusive un tiempo contra el que predicaba el evangelio. Entonces esas personas tienen una visión del evangelio con mucho más sentido, hasta entregar su propia vida por el evangelio. Entonces me gustó mucho como explorar un poco sobre ello. Dios no calla. Desde el comienzo de los tiempos ha hablado a través de su creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esta pandemia anuncia también de que lo que dice el Apocalipsis es verdad. Y que se acerca el tiempo de la gran tribulación a esta tierra, y que ahora mismo estamos entre la sociedad cainita, porque da la casualidad que en este tiempo de toda esta cuarentena es donde más maldad se ha visto. Nunca tanta gente se suicidó, se tiró de edificios, amanecieron ahorcados. Nunca antes se vio casos que ya van dos. El hombre le va a pegar a la esposa, se mete a la hija a defenderla y le mata a la hija.
Ya van 2 casos. Y los embolsados, los que bajan por el río, mejor dicho, en vez de la gente arrepentirse, se está volviendo más mala. Porque esos son los caínitas. Son los caínitas. Ahorita buscan entonces justificar el delito, como antes del diluvio. Que antes del diluvio los delitos eran aprobados hasta cierto nivel, como hacen en las marchas, que hacen una cantidad de delitos y no pueden ser judicializados porque lo hicieron socialmente. Así era antes del diluvio. Por eso el Señor dice que esto será como antes del diluvio, como en los tiempos de Noé. Por eso la iglesia hoy más que nunca debe levantar su voz y predicar el evangelio. Alabanzas a Jesús. Y por el mismo tiempo, en un lugar de simplemente recibir esta revelación y honrar a Dios, las personas han determinado por sí mismas cómo creer en Él. Que creen en Él como quieren creer, que les hablen como quieren escuchar, dispuestos a que escuchar algo que les agrade, pero no escuchar a Dios. Los resultados de tal especulación son inútiles. Tal especulación es, en última instancia, desastrosa. Hemos de escuchar en lugar de aferrarnos a nuestras propias ideas y especulaciones acerca de Dios. Dios no calla. Por eso hay que preguntar y reflexionar. Preguntar y reflexionar. Algunas personas solo escuchan lo que quieren o necesitan escuchar, y otras no quieren escuchar nada en absoluto. Considere algunas de las cosas que podrían impedir que alguien escuche y realmente escuche a Dios, y que deje de escucharlo. Y vamos a mirar, por ejemplo, el orgullo. Nosotros podemos tomar muchas determinaciones del orgullo, pero vamos a mirar esta definición. Es la necesidad de tener el control de su estilo de vida. El orgullo. Comportamiento que intuitivamente sabemos que es inaceptable para Dios, pero el ser humano se rehúsa a cambiar. Heridas. Experiencias dolorosas de nuestro pasado que nos impiden confiar en los demás. ¿Cuántas heridas? ¿Cuánta desconfianza por el prójimo? Porque nos hirieron. Ya no podemos confiar en ellos. ¿Qué más podría impedir que una persona escuche y realmente escuche la verdad de Dios? O más específicamente, ¿cuál es el propósito de tu vida? En Jeremías 29, verso 13 dice: me buscarás y me encontrarás, pues lucharás hacia mí con todo tu corazón. Así es que hay que buscar para encontrar a Dios. Amén. Con todo el corazón. Independientemente de dónde se encuentre en su viaje con Dios, este versículo es para usted y para mí. Puede que esté haciendo preguntas sobre la existencia de Dios, o puede que ya se considere un creyente, pero quiere conocer más a Dios íntimamente. Él promete ser encontrado cuando lo busquemos de todo corazón. Prepárese para dejar que Dios le muestre quién es Él, y para descubrir cosas nuevas de Dios y de usted mismo. Determina. Y esta palabra determina, grábesela. Buscar con todo tu corazón. Una declaración de propósito. Determina. Entonces, hay que observar y considerar en la determinación. Hay que determinar, observar y considerar a la hora de determinar. Consideremos la cuestión del significado y el propósito de la vida. Quizás esté escuchando respuestas o preguntas sobre la vida y el significado. El problema es que hay tantas voces en competencia, tantas.
Y hoy más que nunca, los cristianos estamos rodeados de las principales religiones del mundo. Es decir, el budismo, el islam, el judaísmo, el hinduismo. Existen cientos de religiones y visiones del mundo. Todos ellos abogan por un enfoque particular de vida. En muchos casos, cada uno de ellos afirma ser el cambio para encontrar a Dios. Sin embargo, ninguno de ellos está completamente de acuerdo, y más radicalmente en desacuerdo sobre la naturaleza de Dios y cómo se puede encontrar. Con tantas enseñanzas contradictorias, ¿cómo puede una persona saber cuál es el camino correcto? Es inútil tener un punto de vista si no se define, si no hay esa concepción y esa firmeza para buscarlo. Entonces hay que tomar una referencia. Hay que hacer una referencia. Y saliendo de esta cuarentena, de aquí para allá, nosotros tenemos que hacer una referencia. Amén. Todo viajero necesita ayuda para encontrar su camino a través de un territorio extraño. Y esto de aquí para allá, esto es extraño. Algunos pueden confiar en un guía confiable, uno que haya completado con éxito el viaje y pueda ayudar a otros a hacer lo mismo. Algunos pueden usar un mapa o instrucciones de alguien que conozca el mundo. Otros han dependido de un hito o una estrella como punto de referencia fijo, mediante el cual puedan conocer su posición y medir su progreso. Como un viajero en una tierra extraña, también necesitamos ayuda para encontrar nuestro camino en este viaje llamado vida. Porque aún aquí, hermanos, usted y yo, en medio de toda esta pandemia, todavía estamos aquí andando en la vida. Alabanzas a Jesús. Necesitamos una fuente de ayuda que haya sido probada por otros y que haya demostrado ser confiable. Y yo creo sobre esta tierra, lo declaro, el mejor camino y la vida más segura, la senda más segura, es el camino del Evangelio de Jesucristo. Alabanzas al nombre de Jesús. Necesitamos un punto de referencia, algo constante y verdadero mediante el cual podamos establecer nuestro rumbo. Sin tal punto de referencia, seremos como un hombre en un bote pequeño, en una densa niebla, en un mar infinito, perdidos y a la deriva y sin rumbo. Preguntar, reflexionar. Imagina que tienes los ojos vendados. Imagina. O sea, te invito a imaginar. Usa tu imaginación. Imagina esto. Imaginas que tienes los ojos vendados y estás parado en la línea de gol de un campo de fútbol. Imagina. Ahora imagina que alguien te señala hacia el extremo opuesto del campo y te indica que camines en línea recta hasta llegar a la meta lejana, y estás con los ojos vendados. Una persona en esta situación casi siempre se desviará hacia un lado del campo o hacia el otro antes de llegar a la meta. Esto sucede porque todo el mundo tiene una pierna, un pie dominante, con la que da pasos más largos, lo que hace que se desvíe en esa dirección. En otras palabras, todos estamos predispuestos físicamente hacia nuestro lado dominante. Y eso va hasta la vida espiritual. Toda persona jala para un lado, y jala. Pero a veces para el lado que jala no debe jalar, no le conviene, y hay que estarle diciendo: no jale para allá, jala para el otro lado, inclínate para el otro lado.
pero como tiene un pie que da un paso más largo, y entonces siempre va inclinado hacia ese punto dominante. ¿Cuál es tu lado dominante? No sé si estás pensando en eso. Te inclinas tanto para ese lado y no te conviene. Tienes que cambiar de inclinación. Pero tú das un paso inclinado, pero hay una cantidad de voces. Esta es también la razón por la que las personas que se pierden en el desierto generalmente terminan caminando en círculos. O sea, Israel se la pasó 40 años caminando sobre ese pie dominante, dándole vueltas a la tierra prometida. Siempre iban hacia el mismo lado. Usted nunca lo encuentra que fueron por ahí, se devolvieron. Siempre iban para el mismo lado. El principio básico de esta ilustración también se puede aplicar a los asuntos del alma. Cuando se trata de cómo vemos el mundo que nos rodea, todos estamos dispuestos de una forma u otra, por nuestras disposiciones emocionales, mentales, espirituales únicas que cada uno tiene. Muchas personas caminan por la vida sin darse cuenta del grado en que sus prejuicios influyen en su curso, sin darse en cuenta, y cree que va bien. Para complicar aún más las cosas, imagina que mientras caminas con los ojos vendados en esa cancha de fútbol, las voces a lo largo de las líneas laterales te están llamando para que vengas de esta manera o de aquella. Así están los grupos sociales cainitas en estos últimos días. Muchas religiones y visiones del mundo de nuestros días son esas voces al margen que le hacen señas para que las sigas. Su intento de cambiar a lo largo del campo no solo estaría influenciado por sus sesgos personales, sino también por la influencia sesgada de quienes lo rodean. Pero, ¿qué pensarías si alguien te levantara la venda de los ojos y pudieras ver claramente la portería en el otro extremo del campo? Ese objeto serviría como punto de referencia por el cual podrías establecer su rumbo. Podría caminar en línea recta y no ser engañado por las voces de alrededor. Hermanos, es mejor andar sin la venda que andar vendados. Es mejor ver para dónde vamos. Es mejor tener la mirada puesta en Cristo Jesús, el Señor, aleluya, como única meta en esta vida. Muchos han fijado el rumbo de su vida hacia una meta sin llegar a alcanzarla. O después de alcanzarlo, han descubierto que no era lo que pensaban. En tu vida, ¿tienes un punto de referencia confiable para tu alma? Qué bueno del cristianismo, porque la verdad yo no conozco personas que vivan mejor, más seguras y confiadas que el cristiano. Porque el cristiano sabe en quién ha creído y sabe que tiene a un Dios vivo. A su nombre sea la gloria. Uno por el cual puede establecer el curso de su vida y corregir su dirección si es necesario. Si es así, ¿cuál es ese punto de referencia? ¿Cuáles son las principales influencias, las voces que han dado forma a tus puntos de vista sobre Dios? Y esto es, por ejemplo, mire puntos de vista sobre Dios. Les voy a decir un punto de vista sobre Dios.
Gente que dice que no, es que los pastores piensan y no los diezmos. ¿Quién dijo que los diezmos son de los pastores? ¿Quién le metió esa voz en la cabeza? ¿Dónde estaba esa influencia? ¿De dónde salió? Porque hasta donde yo sé, por la Sagrada Biblia, los diezmos son de Dios. Ningún pastor es dueño de los diezmos de una iglesia. Los diezmos son de Dios. ¿De dónde salieron esas voces? ¿Con qué banda iba el que las escuchó y las creyó? Por eso, para creer hay que saber si estás vendado o estás viendo la meta. ¿Cuáles son las principales influencias, las voces que han dado forma a tus puntos de vista sobre Dios? ¿Cuáles son? Porque el diablo también quiere intentarle ayudar a la gente a creer en Dios. ¿Pero en qué forma? ¿Con qué voz? Es decir, voces desde la infancia, la familia, nuestros educadores, amigos, modelos a seguir o héroes, voces que están allí. Entonces hay que decidir, después de definir la meta, y hacer. Definir y hacer. El Proverbio 14:12 dice: otro camino parece sencillo, pero al final conduce a la muerte. Un camino diferente le parece correcto a una persona, pero solo conduce a la muerte. Una persona ve su camino como recto, pero al final será el camino a la muerte. Entonces, hay que hacer un inventario de lo que crees, de lo que piensas, de tu forma de ver a Dios. Hay que hacer un inventario de las voces que has escuchado y estás escuchando, que continuamente te están llamando en el camino. ¿Eran fiables? ¿Dignos de confianza y seguros de seguir? Si no, ¿por qué las sigues? Tómese el tiempo para procesar dónde y quién ha moldeado sus puntos de vista sobre Dios. Tenemos la necesidad de un punto de referencia para que el ejercicio de nuestra carrera sea solo un ejercicio correcto en Dios y no vaya a ser abstracto. Entonces, es muy cierto que tu percepción determina tu camino y tu camino determina tu destino. Alabanzas a Jesús. Tenga cuidado al elegir el camino que tomará. Su elección tendrá consecuencias importantes y eternas. Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Señor, tu palabra es como luz que ilumina mi camino. A su nombre sea la gloria. Entonces hay razones muy poderosas para asegurar que las Sagradas Escrituras son el punto de referencia en su viaje por la vida. Reserva el tiempo necesario para considerar detenidamente lo que leerá en la Sagrada Palabra de Dios. Estarás contento si esto haces, que has escuchado. Si lo haces, estarás contento de haberlo hecho. Así que el Señor Jesús les bendiga, mis hermanos.